Estamos viendo en pantalla, estamos con Damián Sichero, analista internacional. Muchas gracias por venir al programa. Hay muchos temas del contexto internacional que de alguna manera pueden generar impacto en nuestro país. Primer punto, no sé, ¿cómo estás viendo el tema de la guerra Rusia y Ucrania y obviamente impacto en el mundo, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El tema de la guerra este fin de semana pegó un giro un poco inesperado, porque tras varios meses de avance ruso, parece que hubo una contraofensiva de Ucrania y ha recuperado territorios muy importantes. Esto no quiere decir que la guerra esté por terminar, pero podría ser una señal de que Ucrania se recupere e incluso termine de expulsar a las tropas rusas de su territorio. Pero bueno, la mala noticia es que si la guerra continúa en el tiempo, eso va a seguir generando problemas a nivel mundial, lo que está relacionado con el tema de los hidrocarburos, la energía. Rusia es uno de los principales exportadores de energía en el mundo, está comenzando a cerrar lo que es los grifos hacia Europa. Esto genera que la demanda europea se incremente, y al incrementarse la demanda aumentan los precios, oferta y demanda en todo el mundo, generando inflación y problemas de abastecimiento. Y eso impacta tanto en Europa, un lugar muy cercano a Rusia, como en el resto del mundo. Impacta en la Argentina. Argentina es un importador de gas. Si los precios suben los precios de las tarifas y eso potencia más la inflación. Bien. Damián, ya comentaste el impacto que está muy bueno, ¿no? El impacto económico de la guerra. Ahora, la pregunta que yo te hago, no me refiero a, justo ahora estaría, entre comillas, celebrando Volodymyr Zelensky, pero Vladimir Putin, ¿va a aceptar una derrota, el retiro, y terminó ahí, tengo que seguir con la actividad económica? ¿O se puede preparar para algo peor que puede estar vinculado a una reacción nuclear? ¿Qué es lo que se dice, más allá que vos no sos adivino, que no te pedimos predicciones en cuanto al resultado del futuro? Pero Rusia, porque sí aceptaría, porque cuando hay un conflicto es hasta dónde uno avanza, retrocede y cede hasta qué punto. Bueno, Rusia está haciendo... La esfera de Putin está siendo muy criticada por esta derrota de los últimos días, por este repliegue de las tropas rusas. Desde Rusia dice que no se están retirando, el argumento es que es un repliegue estratégico, pero bueno, los datos muestran que en realidad están siendo derrotados y por eso están rearmándose. Y esto le está costando muchas críticas a Putin, porque una derrota sería casi inaceptable. En general en Rusia, cuando un líder pierde una guerra, pierde el poder. El último ejemplo es el zar Nicolás II, después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, yo no creo que Putin está dispuesto a aceptar una derrota porque sabe que básicamente eso le va a costar su puesto. Y se está hablando de que Rusia finalmente va a hacer una incursión general mandando una gran cantidad de tropas. Un detalle importante es que por el momento Rusia no habla de guerra. Habla de como una misión especial para recuperar territorios, pero no habla de guerra. Incluso en los medios de Rusia no se habla de guerra. Y están presionando a Putin para que finalmente declare una guerra, lo que le permitiría utilizar todas sus fuerzas. No creo que llegue a utilizar un arma nuclear porque, bueno, se usó una vez sola en la historia de la humanidad, en Japón. Japón, sí. Y, bueno, sabemos las consecuencias que eso generó y creo que hay cierto consenso en que no es necesario llegar a ese punto, pero sí que Rusia incremente el uso de artillería, bombardeos, envío de más tropas, etc. Bien. Si te parece, cambiamos el ángulo. Vamos a Latinoamérica, Sudamérica, Chile, Chile plebiscito. Y, bueno, y los medios de comunicación, gran fracaso del presidente Boric. ¿Realmente es un gran fracaso o fue un fracaso de la política? Bueno, el presidente Boric se ve muy afectado por el resultado porque él defendió el proyecto públicamente. Por lo tanto, no sé si catalogarlo como un fracaso, pero sí un golpe para su gestión. Bien. Y en general lo que yo sí creo que es un fracaso del proceso que lleva 3 años. Empezó en 2019 con el estallido social, se consolida en 2020, cuando la gente aprueba en un plebiscito que quiere una nueva constitución. Y sin embargo, menos de 3 años después, el proyecto fue rotundamente rechazado. Más del 60% de los chilenos lo rechazaron. Por lo tanto, no podemos hablar de que no sea un fracaso eso. Aparte votaron 4 millones de personas más que el último plebiscito. O sea, realmente un dato significativo, ¿no? Es que en realidad la participación fue más del 80%, cuando en realidad la participación
cuando se aprueba la idea de una nueva constitución fue de apenas el 50%. O sea que estos resultados son mucho más representativos de todo el pueblo chileno. Y yo creo que el problema fue que tanto el estallido social como la idea de una nueva constitución apuntaban a hacer que Chile sea un país más igualitario en términos sociales, Claro. ¿no? Todo empezó por la suba de los precios del metro y lo que la gente en general quería era un poco más de dinero en su bolsillo, jubilaciones un poco más aceptables a futuro, un mejor sistema de salud. Y lo que dicen en general es que se aprovechó la situación para meter de todo en la Constitución. De todo, por ejemplo, el reclamo mapuche, de todo también cuestiones de género, porque hubo un acto donde se han pasado, yo voy a ser más cauteloso, pero algunos periodistas chilenos fueron clarísimos, ¿no? Que un acto previo a la votación, personas, a ver, no quiero ser condenado, bueno, todo el grupo de movimiento LGTB, ¿sí? Se han pasado por las zonas íntimas, la bandera chilena, y eso realmente marcó a mucha gente, o sea, que hubo muchas fotografías, ¿sí?, que de alguna manera han tirado por la borda esta reforma sanitaria, esta reforma del sistema previsional, esta reforma del sistema laboral para mejorar los ingresos de la gente. ¿Cuál es tu reflexión? Si vos los ves de esa manera, ¿qué pudo haber influido o no? Sí, a ver, en simples palabras, yo creo que exageraron y se pasaron de la línea en muchos reclamos, incluso en la forma de plantearlos. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy delicado y se incluyó en la Constitución cuando quizás mucha población no está de acuerdo con eso. Ya está, por ese tema podés lograr un no. Claro, lograr un no. Puede ser rechazado. Sí. El tema de un Estado plurinacional. Para ver lo que pasó, le bastaba a ellos tomar como dato lo que pasó en la República Argentina, ¿no? Es pequeñas cosas que ya con que eso estuvieran iba a complicar todo. El tema de un Estado plurinacional, donde se quería decir que había varios pueblos que constituían a Chile, poniendo en duda incluso la identidad general de un solo país. Yo creo que el problema es ese, que ellos, no quiero decir se abusaron, pero quisieron aprovecharse del estallido social 2019 para meter cosas en una constitución cuando la gente no estaba pidiendo eso. Bien. Entonces, principalmente iba por las 3 reformas que vos mencionaste. Esa era lo que la gente quería, que Chile sea un país más igualitario, que no haya tanta diferencia entre los que más tienen y el resto de la población. La Constitución abarcaba eso, pero abarcó muchas cosas más que no eran reclamadas en este momento. Bien, clarísimo. Y si te parece, no lo tomas a mal, hacemos una recorrida, una vuelta muy rápida. Ya salimos de Chile, pero bueno, fue el hecho de la semana. Yo siempre digo, para mí es nota de color, no es una nota de análisis, pero los medios de comunicación han hablado muchísimo, bueno, de la muerte de la reina Isabel y, bueno, la asunción de Carlos III. ¿Algún comentario, alguna reflexión al respecto? La verdad que yo estoy sorprendido por la repercusión que generó a nivel mundial. ¿Ah, sí? Una semana antes había muerto el último líder soviético, Gorbachev, y generó impacto, pero lo de la reina ha sido una cosa impresionante. Para Argentina, es cierto, no genera mucho. Hay sentimientos encontrados, las Malvinas, el sentimiento es muy, muy doloroso, ¿no? Hay mucho rechazo hacia lo que es la corona británica y toda Inglaterra en general, y realmente no impacta mucho nuestros vínculos con ellos, porque hay que recordar que la reina Isabel tenía un papel simbólico, era la jefa de Estado, representa a la población británica ante el mundo, pero no tiene ningún poder de decisión. Por lo tanto, todos nuestros vínculos bilaterales con el Reino Unido siguen estando en las manos de la nueva primera ministra, Liz Truss. Pero bueno, no deja de ser un acontecimiento importante porque es la monarca británica que más tiempo estuvo en el poder, más de 70 años, se cumplieron en febrero de este año. Y yo creo que lo que hay que destacar de Isabel fue su capacidad para, en pleno siglo XX y siglo XXI, lograr que la monarquía siga siendo importante pese a no tener poder de decisión. ¿Cómo se logra que la monarquía siga siendo importante, no? Más allá que la pregunta es compleja, la respuesta es compleja y demás, pero realmente, ¿qué valores ve la gente para respetar tanto la monarquía? Yo creo que se logra básicamente no haciendo nada y no haciendo nada. No equivocándose. Bien. Que es lo que Isabel mejor hizo. Por eso Isabel no daba entrevistas y era muy protocolar. Básicamente la gente respeta la monarquía porque, a ver, Isabel es la descendiente de Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador asume en el año 1066, son 1000 años de dinastía.
Por lo tanto, la gente es consciente de lo que la monarquía logró para el pueblo británico, pero hoy en día no genera mucha simpatía tener que pagarle a alguien porque simplemente es un rey. ¿Y qué hacen los reyes? ¿Qué hizo Isabel? Y la gran tarea que va a tener que mantener Carlos es no equivocarse y básicamente seguir apoyando al país simbólicamente y emocionalmente para mantener su cargo. Carlos empieza en desventaja por el tema de la muerte de su esposa, Lady Di. Su esposa de hoy, la reina consorte, es Camila. Era su amante cuando él estaba casado con Lady Di. Por lo tanto, ya empieza un poco tambaleándose, va a depender de él. Pero la modernidad condena que esté con quien fue su examante y ahora su mujer. Yo creo que condena más cómo él trataba, o cómo se trataban mutuamente, mejor dicho, entre él y Lady Di. Creo que hubo mucha polémica, ¿cómo se diría? Chimento en esa época entre lo que pasaba entre ellos y la gente se acuerda mucho de declaraciones o gestos en público que hoy en día no serían aceptados directamente. Pero bueno, Carlos... Cuando hablas gestos en público, ¿cómo cuáles? Señales de rechazo afectuoso, no darse la mano o darse la espalda, quizás no estar cercanos cuando se supone que eran pareja. Que eran pareja. Claras señales de que ellos, no quiero poner la palabra, no se querían, pero que tenían problemas sentimentales. Bueno, muchísimas gracias. Realmente interesante el abordaje que le dimos para el por qué está instalado en los medios, en el mundo, y tuvo tanta relevancia la muerte de Isabel y la asunción de Carlos III. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.